Y sin duda la noticia internacional del día es lo que está sucediendo en Afganistán. Este drama que está viviendo mucha gente después de que el grupo radical islámico de los talibanes tomara definitivamente ya el poder. Prácticamente todo el país está acechado, asediado por este grupo que el año 1994 comenzó, se fundó como un movimiento dentro de Afganistán, que tuvo el poder dentro del año 1996 al 2001, pero que tras la guerra, la invasión estadounidense a ese país, habían perdido el control, prácticamente habían desaparecido o por lo menos se había reducido de manera bastante considerable. Sin embargo, ahora han retomado el poder a poquitos días nada más de que saliera completamente el ejército estadounidense de esta nación de Medio Oriente. De hecho, quiero que veamos las imágenes de cómo se ha dado la situación en las últimas horas, donde cientos de personas están intentando huir de la manera que sea, incluso arriesgando sus vidas, como estamos viendo ahí, intentando salir en los aviones que ha dispuesto el gobierno de Estados Unidos para que sacara a su cuerpo diplomático y a su contingente de allá. Miren la gente cómo se va agarrando. Ha sido una crisis total lo que está sucediendo en estos momentos en el aeropuerto de Kabul. Hay más países que también están iniciando distintas iniciativas para poder sacar a sus ciudadanos. Un drama internacional que hoy también ha tenido palabras por parte de la comunidad de las Naciones Unidas y también del presidente Joe Biden, que lanzó duras críticas al gobierno de Afganistán. Bueno, vamos a estar revisando toda esta situación, pero vamos a partir dándole las gracias, la bienvenida a Jorge Saad, que es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, que nos va a ayudar a comprender un poquito más la magnitud de lo que está aconteciendo en estos momentos en ese país. Hola Jorge, bienvenido aquí a Mundo Plus. Buenas tardes, Pablo, gusto verte nuevamente. Igualmente, ¿en qué momento de la guerra de Afganistán estamos? ¿Esto se enmarca dentro de este conflicto? ¿Qué es lo que estamos viendo con estas imágenes y cuál es el real poder que puede tener el talibán en esta situación? Lo que estamos viendo, Pablo, sin lugar a dudas, es un error de cálculo dramático que ha tenido el gobierno de Estados Unidos, más que por el resultado, porque se decía que era inevitable de que Estados Unidos iba a terminar retirando sus tropas. No nos olvidemos, Pablo, que la presión política doméstica era cada vez mayor a no continuar el involucramiento de las tropas estadounidenses en Afganistán por el costo económico, por las más de 2.000 vidas que se han perdido estos 20 años, y porque la verdad las cosas desde la muerte de Bin Laden en el 2011 se fue perdiendo este interés y esta justificación de por qué Estados Unidos tenía que permanecer en Afganistán. Esa era la sensación térmica política interna. Pero ¿cuál ha sido la crítica? Que la forma en que se hizo esta salida, la precipitación, el error de cálculo, los posibles errores de inteligencia y la fragilidad de la negociación que tuvo el anterior también gobierno de Trump con los talibanes en Qatar y que terminó con un acuerdo en febrero de 2020, que es lo que ha demostrado finalmente que fue un acuerdo frágil y que la verdad las cosas que no hubo capacidad de construir un ejército en Afganistán potente, el gobierno no gozaba del peso y de la legitimidad que se hubiese esperado y que por lo tanto la arremetida de los talibanes esta vez fue mucho más rápida, fue mucho de menor resistencia que lo que ocurrió, por ejemplo, cuando se disputó el control de Kabul entre el año 92 y 96, que significó 25.000 personas aproximadamente muertas y que derivó en el control de los talibanes hasta el 2001, cuando finalmente ingresa Estados Unidos. Jorge, tú dices hay un error de cálculo. ¿Cuáles han sido estos errores que ha tenido Estados Unidos? El haber ido a Afganistán, el haber quizás no pensado que no iba a derrotar nunca al talibán, el que esperaba a lo mejor que el gobierno de Afganistán iba a componerse de una manera más democrática, iba a haber una estabilidad política, que a lo mejor no pensaron que iba a tomar tanto tiempo alcanzar una cierta estabilidad o lograr algo, generar un cambio de Afganistán. ¿Dónde están los errores que tú señalas? Sin lugar a dudas, la intervención de Estados Unidos en Afganistán ha sido de las más largas y costosas. Estamos hablando de 20 años. Vietnam, por ejemplo, fue alrededor de 10 años. Las guerras mundiales, 5 a 6 años. Es decir, se entiende que Estados Unidos tenía que evaluar su permanencia o no. ¿Cuáles son los errores de cálculo? Primero, políticamente, haber generado una expectativa y afirmación, en este caso del presidente Biden, que ninguna se cumplió. Que el control de Kabul estaba asegurado, no ocurrió. Que el gobierno de Afganistán y las fuerzas militares estaban preparadas para contener
el avance talibán, tampoco se cumplió. Entonces estamos viendo una situación que ocurrió todo lo contrario a lo que se había anticipado y lo que Estados Unidos había señalado como justificación también para retirar sus tropas. El segundo error que viene desde antes es que la verdad de las cosas es que el acuerdo que se negoció con los talibanes que en su interior tienen distintas facciones y distintos grupos, era de un alcance muy poco pretencioso. Era básicamente que los talibanes no acogieran, no protegieran o no alojaran grupos terroristas, pero nunca se negoció el retiro de las armas, la desarticulación del régimen talibán, ni mucho menos. De hecho, estaban bastante replegados en la zona norte de frontera de ese país. Entonces tenemos una situación que el error de cálculo se manifiesta en lo acelerado que han venido ocurriendo los hechos y lo desprolijo que ha sido todo este proceso. No nos olvidemos, Pablo, que el retiro de las tropas en el acuerdo decía que iba a ser el 1 de mayo. Luego se señaló de manera simbólica el 11 de septiembre. Finalmente se definió el 31 de agosto. Sí. Es decir, una sucesión de hechos que ha hecho muy desprolija esta salida, más allá, insisto, que la reflexión final era que se iba a terminar siendo inevitable que Estados Unidos se retirara y que la presión política interna era cada vez mayor a no seguir en este tipo de intervención. Y para no tirarle solamente la pelota a Biden, tanto en el gobierno de Obama también hubo intentos de retirar las tropas, después también se postergó, en el gobierno de Trump también es donde se firma finalmente este acuerdo de paz, también hubo ahí modificaciones y ahora sucede lo de Biden. Te quiero invitar, Jorge, justamente a escuchar las palabras del mandatario estadounidense porque hace pocos instantes ha hablado de esta crisis y dijo lo siguiente, escuchemos. Nuestro objetivo en Afganistán es ahora el que fue siempre, evitar un ataque terrorista en el territorio estadounidense. Durante muchos años se dijo que la misión tenía que concentrarse en la lucha contra el terrorismo y no en la construcción de una nación. Entonces, en 2009, cuando fui vicepresidente, me opuse al aumento de soldados y ahora, como presidente, quiero concentrarme en las amenazas que tenemos ahora en 2021 y no las amenazas del pasado. Era importante la declaración que se esperaba de Biden porque algunos avisoraban de que él iba a continuar en la guerra de Afganistán, iba a reforzar su contingente dentro de este país. Finalmente él confirma que va a sacar las tropas de aquí al 31 de agosto, también viendo el tema de las evacuaciones y como lo decía en un principio, echándole la culpa al gobierno afgano, que ellos se debían haber quedado intentando combatir al talibán. Sin embargo, si ellos no lo quieren combatir, dijo, nosotros tampoco tenemos que combatirlos en Estados Unidos. Pero otra de las situaciones que quería abordar contigo, Jorge, tiene que ver también con el sentimiento, con la cultura de la sociedad afgana respecto a Estados Unidos. Porque claro, en estos momentos muchos hablan de Estados Unidos se debió haber quedado, las tropas debieron haberse mantenido, por lo menos en este tiempo de mayor incertidumbre. Pero también hay muchas personas en Afganistán que están en desacuerdo que Estados Unidos se mantenga ahí, que han creado durante estos 20 años una ira, un enojo en torno a los soldados norteamericanos y eso ha hecho que el talibán, que si bien nosotros lo hemos criticado mucho, sobre todo por el rol contra las mujeres, hay mucha gente que adhiere a su postura justamente por un sentimiento antiestadounidense. En ese sentido, ¿qué poder, qué vinculación social y podría quedarse en el poder mucho tiempo más? ¿Los talibanes podríamos hacer ese presagio? Lo que dices tú, Pablo, es muy cierto, porque primero hay que entender Afganistán. Afganistán no tiene una identidad nacional, más bien tiene una cultura tribal. El afgano de provincia no tiene una mayor afección con el afgano de Kabul, por dar un ejemplo. Entonces, primero, cuando se construye este concepto de gobierno nacional, creo que faltó incluir a distintas facciones que representan a estos distintos grupos o esta cultura tribal afgana, cosa que no ocurrió. Lo segundo es este concepto de confiar en un liderazgo que viene desde el consenso internacional, que era el caso del presidente Ghani, y que la verdad de las cosas es que esos liderazgos internacionales no logran una legitimación, una fuerza suficiente en estos propios países. Y lo tercero es que, como ha ocurrido en muchas de estas intervenciones, falta una comprensión cultural mayor de los países que se pretenden intervenir o asistir. Claro. Y eso deriva que después de estos 20 años la misión internacional, hay que decirlo con todas sus letras, ha sido un fracaso.
Claro, una situación justamente como tú dices, yo adhiero a estas palabras de que culturalmente muchas veces se hacen intervenciones sin conocer la realidad o qué es lo que necesita. Han aparecido varias críticas, he estado leyendo mucho en la prensa, dicen, si Estados Unidos hubiese gastado todos estos billones y billones que gastó en ayuda económica, en hacer un progreso económico en vez de solamente la guerra, quizás podrían haber alcanzado una situación de desarrollo mucho mejor que solamente un tema un poquito más traumático como es una guerra. Por último, Jorge, consultarte cuál debe ser el rol de la comunidad internacional. Hemos visto que hoy las Naciones Unidas se reunió de emergencia, hemos visto a grandes líderes, tanto Biden, pero también Merkel, Macron, Boris Johnson, todos hablando de cómo seguir finalmente con esta pauta del conflicto en Afganistán. ¿Qué crees tú? ¿Cómo debería responder la comunidad internacional? Y también haciendo hincapié, porque hoy habló el canciller chileno, que también dijo que nuestro país va a tener cooperación en distintas evacuaciones, sobre todo de mujeres en ese país. Creo que acá hay que distinguir porque la comunidad internacional se encuentra en un gran dilema. Primero tiene que ver cómo va a ser la transición del poder. El régimen talibán en sus distintas redes sociales y sobre todo los líderes que negociaron en Qatar han asegurado, aunque se crea poco esto, que va a haber una transición pacífica. Entonces hay que seguir esa transición. Lo segundo, que es un dilema, es si la comunidad internacional, como lo ha dicho en sus primeras palabras el gobierno del Reino Unido y otros países de Europa, no reconocen al régimen talibán, a la vez se pierde el control de lo que pueda ocurrir allá. Si sigue habiendo algún tipo de ayuda o intervención bajo cierto marco con el futuro régimen talibán, también puede ser una forma de presionar o mantener ciertos límites. Sin lugar a dudas, desde el punto de vista internacional, los grandes perdedores es Estados Unidos y los países europeos, ni hablar de los organismos multilaterales que han quedado como la OTAN o la propia ONU muy atrás, muy offside, pero hay un tema geopolítico en Asia Central que es interesante. Por ejemplo, Pakistán, que ha apoyado históricamente a los talibanes. El caso de China, que uno de sus aliados importantes es Pakistán y que también le sirve a Afganistán para seguir desplegando su megaproyecto de infraestructura que es la Franja de la Ruta y la Seda, y también porque Afganistán se dice que tiene importantes reservas de litio. Y sabemos que China, dentro de su proyección internacional pragmática, busca generar alianzas con países que les puedan proveer de recursos naturales. Entonces, ojo, hay grandes perdedores, pero lo que está sucediendo con Pakistán, con la propia China, que de hecho ha señalado que pretende mantener relaciones amistosas con el régimen talibán, y también Qatar, que fue esta gran sede o anfitrión de las negociaciones, pareciera que puedan aprovechar oportunidades a partir de lo que se está dando hoy día y que por lo tanto generaría un cambio geopolítico importante en toda esa zona del Asia Central. Jorge Saad, siempre un placer conversar contigo sobre todo este tema que uno a veces lo ve tan lejano, Afganistán, Medio Oriente, pero que también nos afecta a todos y en este momento estamos todos impactados con lo que está ocurriendo nuevamente a 20 años de algo que esperábamos que se hubiese acabado mucho antes. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación y buenas noches. Chao, chao. Bueno, y también hay